Buenos días, buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más aquí con ustedes, un servidor de ustedes, Saúl González. Les voy a invitar una vez más que nos subamos al tren de la sabiduría, al tren de la salvación, donde hoy vamos a aprender lo que es la Biblia. Vamos a tratar de estudiar la Biblia en 4 horas completamente. Vamos a ir resumiendo los libros, cada uno de los libros de la Biblia. En esta mañana, tarde o noche, depende a qué horas veas el video, nos vamos a enfocar en el Viejo Testamento. Vamos a estar viendo lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y vamos a ver los libros de historia, que son 12. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ok? Prepárate, prepara tu mente, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en este momento te pido que inclines tu oído y que escuches esta oración, Padre Celestial, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento para que en esta mañana, tarde o noche, cualquier hora que cada una de las personas vea este video, sirva, Padre Celestial, para de provecho en la vida de cada uno de ellos y de ellas, Padre Celestial. Padre, te pido que toques sus corazones, que toques sus vidas y que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Permítenos aprender más de tu palabra, permítenos conocerte un poco más, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, vamos a prepararnos. Hoy vamos a tener el estudio, que es una enseñanza de lo que es la Biblia, la parte 2. Ya vimos la parte 1, donde les expliqué cuántas Biblias hay, qué tipo de Biblias y todo eso, las variedades de las Biblias. Ahora vamos a estar viendo lo que es la parte número 2, vamos a estar viendo libros del Viejo Testamento. Voy a estar usando gráficas y a la misma vez voy a estar hojeando mi Biblia para ir viendo cosas. Una vez más, mi nombre, soy el hermano Saúl González, servidor de ustedes y servidor de Dios. Ok, muchos de nosotros hemos visto una imagen parecida, ¿sí? Lo catalogizamos y decimos Moisés. Moisés es una película también que ha hecho Hollywood y que han hecho varias personas. Es una película documentada y nos habla acerca del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto. Ahora vamos a empezar a ver un poquito más acerca de Moisés bíblicamente. ¿Okay? Los primeros 5 libros de la Biblia que vamos a estar estudiando se llama el Pentateuco. Son los primeros libros de la Biblia que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se conocen como el Pentateuco, pues son unos 5 rollos. Hay que recordar que antes no existían libros así como los libros que ahora conocemos, de pasta y las hojas adentro. Antes eran rollos, se escribía en rollos, o cuando uno iba a leer, agarraba el rollo y lo empezaba a abrir, a desenrollar, y empezaba uno a leer todo lo que decía. ¿Okay? El autor de estos 5 libros se acepta históricamente a Moisés como el autor o compilador del Pentateuco. Se cree que los escribió o reunió entre los años 1440 y 1400 a.C. Hay que recordar, hermano, que ahora, como estamos en el Viejo Testamento, nos vamos a venir de más a menos. Vamos a venir de más años a menos años hasta llegar a donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito, hermanos. Acordémonos de que el Viejo Testamento tiene 39 libros y comienza narrando la creación del universo y la historia de la humanidad. Habla sobre el pueblo escogido por Dios y el pacto que Dios hizo con ellos. Contiene además palabras específicas de parte de Dios para el pueblo de Israel a través de los profetas y algunos libros de sabiduría y poesía. Todos estos libros los vamos a estar viendo entre esta sección y la siguiente sección, que viene siendo parte 2 y parte 3. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de el Pentateuco. Vamos a hablar de Génesis, vamos a hablar de Éxodo, vamos a hablar de Levítico, vamos a hablar del libro de Números y vamos a hablar del libro de Deuteronomio. Vamos a hacer un poco de resumen en cada uno de estos libros. ¿Ok? Como principal tema vamos a hablar acerca de Génesis. Génesis, la palabra Génesis significa el principio. Y del principio, hermanos, vamos a estar hablando de que el principio es el comienzo de algo. ¿Ok? No sé si ya ustedes hablaron acerca del principio, que viene siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Génesis es el principio, es el primer libro de la Biblia, y el último libro de la Biblia, que lo vamos a ver, va a ser Apocalipsis. ¿Ok? Como tema revelante de este libro de Génesis tenemos la eternidad de Dios y su infinito poder. El pecado y sus consecuencias, la separación a causa entre el hombre y Dios, y los pasos que Dios tomó para restablecer su amistad con la humanidad y redimirla.
En este libro se ve la forma en que el pecado afectó también la relación de los seres humanos unos con otros. Desde el principio estuvo el pecado gobernando a cada uno de nosotros. El pacto de Dios con los israelitas y la historia de ese pueblo. Aquí es donde empieza la historia del pueblo escogido, del pueblo de Dios, ¿ok? Más adelante vamos a estudiar y vamos a ver un poquito acerca de los gentiles, porque nosotros somos gentiles, porque no pertenecemos al pueblo de Israel, pero somos gentiles y somos salvos por gracia de Dios, ¿ok? Permíteme decirte algo. A mí me gusta ir leyendo mi Biblia y a la misma vez poner mis gráficas. Permíteme decirte que como versículo clave, me gusta tener siempre un versículo que me apoya en todo lo que estoy haciendo. El versículo clave en Génesis yo lo encuentro en el capítulo 1, versículo 1. Ya en el episodio anterior de la Biblia te enseñé cómo ir buscando en la Biblia. Pero si ocupas ayuda, por favor, arrímate a tu pastor, arrímate a tu líder. Y si estás aquí en Sacramento y tienes alguna pregunta y vas a la iglesia Maranata, Iglesia Misionera Maranata, por favor comunícate con el hermano Julio o comunícate conmigo, el hermano Saúl, y yo te puedo ayudar con gusto a ir buscando toda esta información. Ok, versículo clave de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es el versículo clave en cuanto a Génesis. Ahora vamos a hablar del segundo libro de la Biblia, que viene siendo Éxodo. Todos estos libros son muy interesantes, como te digo. Si tú te pones a ver la película de Moisés, vas a ver todo esto de lo que estamos hablando el día de hoy. El tema principal del libro de Éxodo es la opresión del pueblo de Israel, la opresión del pueblo de Israel en Egipto y su liberación y su salida o éxodo hacia la tierra prometida. Hay que recordar que Dios les dio una tierra prometida al pueblo de Israel, pero más adelante vamos a ver por qué de todos los que salieron de Egipto, que fue una gran multitud, solamente unos cuantos pudieron entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Como temas principales vemos que tiene el gran poder de Dios sobre la naturaleza, sobre los gobernantes, sobre la historia y sobre la humanidad. ¿Por qué sobre la naturaleza? Hay que recordar que abrió el mar para que pasara el pueblo de Egipto. Hay que recordar que puso una nube para que cubriera el sol, para que no tuvieran calor cuando iban en el desierto. Hay que recordar que hizo una llama gigante para que tuvieran luz cuando caminaran de noche. Siempre Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre los gobernantes. Sí, hermano, yo siempre he dicho una cosa y es muy cierto: una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, se va a hacer, ¿ok? Los 10 mandamientos habla de las leyes y las legislaciones, la importancia de la disciplina y la obediencia. ¿La qué? La obediencia. ¿A quién? A Dios. El contraste entre provisión fiel y constante de Dios al pueblo de Israel y la inclinación humana a quejarse y murmurar. Wow, esto siempre ha sido desde el principio de la humanidad. Siempre nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y en vez de hacer algo empezamos a murmurar o empezamos a patalear y no hacemos nada. Habla también acerca de la santidad y el celo de Dios. Dios es celoso cuando Él siente que el pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer, mi hermano. Yo veo como versículo clave aquí en Éxodo, aquí en mi Biblia, buscando en mi Biblia, y me topo con el capítulo 3, versículo 8, y dice: y he descendido para librarlos. Dios ha descendido para librarnos. Dios nos ha mandado un Salvador que nosotros conocemos, que es Jesucristo, y ya ha estado con nosotros después de que Él fue crucificado y resucitó. Nos mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo, pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después de estos dos libros vamos a leer, a buscar en los otros siguientes libros. El libro número 3 de la Biblia viene siendo Levítico. El tema principal de Levítico son las leyes y regulaciones para la adoración y la alabanza del tabernáculo. También, hermanos, vamos a estar viendo como objetivos principales la santidad de Dios y la necesidad de la sanidad o limpieza del hombre para poder acercarse a Él. Vamos a ver cuáles fueron las fiestas del pueblo judío, el pueblo de Israel, que en ese tiempo celebraban la Pascua, la fiesta de las semanas, las de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas
se celebraban en esos tiempos con el pueblo de Israel. Ahora, mi hermano, también vamos a estar viendo las bendiciones para los que obedecen los mandamientos de Dios y las maldiciones, ¿para quién? Para aquellos que los ignoran. Pero ¿cómo es posible que no es un Dios de amor? Sí, sí es un Dios de amor. Por ese mismo Dios de amor, igual que cualquier padre o madre en esta tierra, te da los consejos, te da la sabiduría, te da la guianza, pero si tú no la quieres aceptar, se te suelta y ya haz tu vida como tú quieras. Y cuando uno empieza a chocar con paredes, ¿y por qué no me dijeron? ¿Y por qué no esto? Mi hermano, si siempre se te dijo, siempre se te ha dicho, tanto en tu hogar como en tu vida, como en tu trabajo, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer para bien tuyo. ¿Ok? So, vamos a estar viendo todo eso en el libro de Levítico. Acuérdate que el libro de Levítico es el libro número 3 de la Biblia. Yo veo como versículo clave el capítulo 19, en el versículo 2, de que nos habla, dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí nos está dando una enseñanza muy buena. Nos está diciendo que si Dios es santo, nosotros podemos ser santos, siempre y cuando sigamos la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el libro número 4, que viene siendo el libro de Números. ¿De qué nos habla Números? Números nos habla como tema principal los censos del pueblo. El censo, ¿se acuerdan que todavía en estos tiempos, no sé si les ha llegado a ustedes o de qué país me estás escuchando, pero el censo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, especialmente aquí en California, ya empezó el censo para contar a cada uno de los pobladores de este estado. Con ese censo, lo que están tratando de hacer en estos tiempos es ver las necesidades de cada una de las regiones de California, del estado de California. Es lo mismo que se usaba antes. Fíjate que los censos en el pueblo, mientras se preparaba para la travesía hacia Canaán, los censos facilitarían la asignación de tareas y la organización de la defensa ante los enemigos, porque de ahí se salían los que iban a ser los soldados, los que iban a ser los herreros, los que iban a hacer diferentes funciones. Para eso se hacían los censos antes y hasta la fecha tienen cierta parte de común cada uno de los censos. Otros temas muy revelantes que vemos en el libro de Números son las graves consecuencias de la rebelión y la falta de fe. Hermanos, estamos en el libro número 4 de la Biblia, de hace muchos años, que se escribió antes de Jesucristo, y ya nos habla que había rebelión y que había falta de fe. ¿No se te hace que en estos tiempos modernos donde estamos viviendo, ahorita donde estás tú viviendo, donde estoy yo viviendo, todavía existe rebelión y todavía existe mucha falta de fe? Dice la Biblia en varias partes, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, falta de conocimiento es porque no estudiamos la Biblia, pero también perecemos por falta de fe. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo arrimarnos con Dios, no sabemos cómo hablar con Dios. Hablar con Dios es una oración que salga de tu corazón, no una oración que esté escrita en un papel para que la repitas. No, es algo que debe de salir de tu corazón para hablar con Dios. Ahora, también nos dice la Biblia, y lo vamos a estar viendo. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Mi hermano, ¿conoces el grano de mostaza? El grano de mostaza es pequeñísimo. De ese tamaño tenemos que tener la fe. Porque por la fe todos nosotros somos salvos, somos libres. Y eso es lo que debemos de creer. ¿Ok? Dice también como un tema principal y revelante de Números, la intensa guerra espiritual en el corazón del hombre que lo lleva a olvidar o ignorar las bendiciones recibidas por Dios. Lo acabamos de hablar, lo acabamos de decir. Hay mucha gente que se revela ante las cosas de Dios. Yo, por ejemplo, a mí me ha tocado que voy a hablarle a alguien acerca de la palabra de Dios y lo primero que me dicen, no, yo no soy protestante, yo soy católico. No, yo es que no te vengo a hablar de religión, yo te vengo a hablar de la Biblia. Y la Biblia es black and white, como que dicen aquí, de color negro y blanco, no hay otro color. Eso es específicamente lo que dice la Biblia. ¿Ok? Yo agarro como versículo clave para Números, porque yo me gusta siempre tener un versículo clave en cada uno de los capítulos o de los libros de la Biblia. Y encuentro yo en capítulo 14, versículo 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¡Wow!
Aquí es donde nos está diciendo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por más de 40 años. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, mis hermanos, por sus mismas rebeliones? Estaban caminando en círculos y círculos y círculos y círculos, porque cada que iban a llegar a la tierra prometida, el pueblo empezaba a su rebelión y empezaban a quejarse y empezaban a murmurar y a decir muchas cosas. Les daban otra vuelta para ver que si cambiaban, y iban llegando otra vez y se volvían a rebelar y vámonos a dar otra vuelta durante 40 años. De eso es de lo que nos habla el libro de Números. Ahora vamos a ver el último libro del Pentateuco, ¿ok? Vamos a ver el libro de Deuteronomio. ¿Y de qué nos habla el libro de Deuteronomio? El libro del Deuteronomio nos habla de lo que es la ley. Se presenta una copia de esta como recordatorio para la nueva generación, el pueblo que finalmente entra en la tierra prometida. Acuérdate lo que te dije en un principio. Sí salió el pueblo de Israel de Egipto, pero de los que salieron solamente unos cuantos lograron entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó con los demás? Los demás perecieron en el desierto y ya no lograron entrar a la tierra prometida. Un tema revelante en Deuteronomio es la importancia de recordar la ley, el pacto, la historia del pueblo, todas las maravillas que Dios había hecho por ellos y consecuencias de sus pecados. Hay muchas consecuencias cuando uno peca, mi hermano, y te lo digo por experiencia, te lo digo por lo que yo he pasado. Hay mucha consecuencia cuando uno peca. Ahora, permíteme decirte que también el libro representa una colección de sermones o exhortaciones de Moisés al pueblo y un reencuentro de los momentos finales de la vida de Moisés. ¿Tú crees que Moisés no reprendía o exhortaba al pueblo? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano, porque Moisés ya quería llegar a la tierra prometida y el pueblo no podía avanzar por sus rebeliones. ¿Ok? Estos libros, como digo, son el Pentateuco, mi hermano, son los primeros 5 libros de la Biblia. Estos libros los escribió como autor principal fue Moisés. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a ver el versículo clave en Deuteronomio. El versículo clave es: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué crees tú que pide Dios de ti, mi hermano? ¿Qué crees que pide Dios de ti, mi amigo, y de ti, mi amiga? Lo único que pide de ti es obediencia, santidad y obediencia. Es muy difícil y yo no puedo con todos los mandamientos y yo no... ¿Cómo vas a decir que no puedes si no lo has intentado? Si tú lo intentas, claro que se puede. ¿Ok? Todo es posible en las manos de Dios. Te lo digo por experiencia. Ahora, vamos a empezar a ver los libros de historia. Ok, vamos a ver el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros nos hablan de la historia del Viejo Testamento. En estos libros vamos a encontrar mucha información acerca de genealogías. ¿Te acuerdas tú del árbol genealógico que habla de tus bisabuelos, de tu abuelo, de tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos, de tus nietos? Ese es un árbol genealógico. En estos libros vamos a encontrar mucho acerca de eso. ¿Ok? Vamos a estar viendo, hermanos, en el primer libro, que viene siendo Josué. El libro de Josué parece que lo escribió el mismo Josué. Porque cuando alguien te pregunte quién escribió la Biblia, como ya lo habíamos estudiando, le escribieron más de 40 hombres en un periodo de alrededor de 1500 años. Alrededor, no es una fecha exacta y por eso se dice más de 40, porque fueron más de 40 personas las que escribieron la Biblia. Entre esas personas vamos a ir viendo quiénes fueron los que escribieron. Los primeros 5 libros, acuérdate que los escribió Moisés. Ahora parece que el libro de Josué, entre lo que se ha estudiado, se cree que fue el mismo Josué el que lo escribió. ¿Ok? También vamos a ver que este libro fue escrito entre el año 1405 y 1380 a.C. El tema principal es el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. Josué fue el que siguió dirigiendo al pueblo de Egipto después de que murió Moisés o fue levantado Moisés. ¿Ok? Hay que creer en eso, hay que ver eso.
Dice, en las batallas para la conquista a Canaán, otros temas relevantes. El éxito que trae la obediencia al plan divino. La importancia de un buen liderazgo de líderes que escuchan a Dios y siguen su dirección. Vamos a ver también qué es la guerra tanto física como espiritual. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Josué. Estos pequeños resúmenes de cada libro es para que tú veas lo que vas a encontrar en cada libro de la Biblia cuando empiezas a estudiar la Biblia. ¿Okay? Yo tengo como versículo clave en el libro de Moisés, me gustó mucho en el capítulo 1, en el versículo 3 que dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. ¿Qué nos había entregado? ¿Qué le había entregado al pueblo de Egipto en ese tiempo? Le entregó la tierra prometida, así como se lo había prometido a Moisés. Porque acuérdense que después de 40 años de peregrinación, Josué dirigió a la conquista de los israelitas cuando ya habían dirigido y habían entrado a la tierra prometida. Ahora vamos a ver el segundo libro de historia, que viene siendo el libro de los jueces. El libro de Jueces, su autor principal se atribuye también al profeta Samuel. ¿Ok? Este libro se piensa que fue escrito alrededor de 1025 antes de Jesucristo. ¿De qué nos habla este libro? Más o menos este libro se cree que habla de la personalidad de los jueces dirigentes del pueblo de Israel. Cada uno de los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Okay? Vamos a estar viendo las terribles consecuencias del pecado. Todavía de lo que es la idolatría, lo que es la guerra y las invasiones. El corazón paternal de Dios, Él permite consecuencias de nuestro pecado, pero siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a restaurar nuestra relación con Él. Aquí quiero poner una pequeña pausa. Permíteme decirte que Dios nos da libre albedrío a cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con libre albedrío? Que Dios te permite que hagas lo que es tu voluntad, pero siempre está alrededor de nosotros, esperando a que nosotros abramos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro en humildad y nos acerrimemos a Dios. Él no va a llegar a tu vida a la fuerza. Tú tienes que dejarlo entrar. Él llega y toca. Si tú le permites entrar, Él va a entrar. Si tú no le permites entrar, como buen caballero, Él va a seguir su camino. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Vamos a seguir viendo lo que es la constancia del pueblo y su deslealtad a Dios una y otra vez. Desde entonces, mi hermano, así somos muchos. Somos fieles y no somos fieles. Permíteme decirte que en el libro de Jueces yo encontré el capítulo 21 y el versículo 25 como versículo clave. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros muchas veces hacemos cosas que nosotros pensamos que es lo mejor que podemos hacer, que es lo mejor que nos va a pasar o lo mejor que la vida nos va a estar dando, pero mi hermano, muchas veces nos equivocamos, y cuando nos equivocamos es cuando te digo que está Dios dispuesto a ayudarnos para levantarnos y seguir hacia adelante. No sé si te has fijado o has escuchado acerca del pensamiento las huellas. Las huellas es un pensamiento muy hermoso porque muchos decimos, Dios viene a mi lado, Dios viene a mi lado, estoy muy contento, y cuando vienen los problemas difíciles nada más ves un par de huellas pintadas sobre la arena. Y le pregunta uno a Dios, bueno, ¿y por qué en los momentos más difíciles no has estado conmigo? La respuesta de Dios es muy sabia y está aquí en la Biblia también. En los momentos más difíciles veías solamente un par de huellas porque yo te iba cargando cuando ibas cruzando por esos momentos difíciles. ¿Pero por qué lo iba cargando Dios? Porque había habido una humillación delante de Dios. Había habido una persona que entregaba de corazón, en oración y pidiendo, clamando a Dios por cada uno de sus problemas. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Ya me dan ganas de predicar, poco a poquito, más adelantito. Ahora vamos a ver qué es lo que es el libro de Ruth. Ruth, la tradición nos dice que lo escribió el profeta Samuel, más o menos entre el año 1011 y el año 931 a.C. Como tema principal nos habla de la historia de Ruth, una mujer de Moab que decidió seguir a su suegra hasta Belén, donde se estableció Ruth.
Ruth forma parte de la línea de antepasados de Jesús. Precisamente por eso hablamos de ella, porque es parte de los antepasados de Jesús. Viene del árbol genealógico, por eso hablamos de ella, ¿ok? Y por eso está este libro aquí en la Biblia. Ahora, otros temas revelantes habla del amor y la fidelidad de Ruth hacia su suegra Noemí, de Boaz hacia Ruth y Noemí, y de Dios para con ellos y para con su pueblo. Habla también de la generosidad, la bondad y el cuidado de los demás reflejados en el trato de Boaz para con Ruth y Noemí. También se ven como cualidades en la forma en que se permitía que los necesitados recogieran espigas. Habla también de la redención de Boaz. Boaz redimió a Ruth, la pariente pobre, tal como indicaba la ley que debía de hacer. Es un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, mi hermano? Jesús nos levantó de donde estábamos, de ese lodo cenagoso, donde estábamos ya todos manchados, todos allá sin ningún consuelo. De ahí nos levantó Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tanto por nuestras familiares, como por nuestras amistades, como por aquellas personas que vemos nosotros que están en necesidad. Muchas veces me ha tocado a mí parar y orar por personas que yo encuentro en la calle que no conozco, pero siento la necesidad. ¿Por qué? Porque son personas que están clamando a Dios, son personas que están buscando de cómo Dios puede hablar con ellos en su vida. Y la única forma es cuando Dios nos manda a nosotros para hablarle a estas personas. Pero si Dios nos manda a nosotros y no les hablamos, ¿qué es lo que hacemos? Estamos rechazando la bendición de Dios para esta persona. Tenemos que salir y predicar el Evangelio, como nos dice Juan 3:16, pero ese ya es predicación más adelante. Yo veo como versículo clave en el libro de Ruth, que me gusta a mí, en lo personal, está en el capítulo 4, versículo 4, dice, porque no hay otro que redima sino tú, hablándole a Dios. No hay ninguna otra persona, ningún otro Dios más que tú que nos puede redimir. ¿Ok? Estamos tratando de concentrarnos en los libros, lo principal de cada libro, como les estoy diciendo. Ahora vamos a entrar a lo que es la primera de Samuel. Vamos a estar hablando de primera de Samuel y segunda de Samuel. Ahora vamos a ver que estos libros de Samuel eran un solo libro, ¿sí? Pero así como tampoco conocemos su autor exactamente, se cree que lo escribió el profeta Samuel, y también entre ellos entre los escritores estuvo el profeta Natán y Gad, tanto para el primer libro como para el segundo libro de Samuel. Hay que recordar que era un solo rollo, pero de ahí se dividió en primera y segunda, ¿ok? Vamos a ver como temas revelantes en el primer libro de Samuel. Vamos a estar viendo lo que es el rechazo del pueblo a la teocracia, o gobierno dirigido por Dios desde entonces, y su deseo o exigencia de tener un rey como todos los demás pueblos. Su soberanía de Dios vista tanto en la vida de los personajes principales del libro, Samuel, Saúl y David, como la historia del pueblo de Israel y sus guerras a sus enemigos. Habla también de la importancia del liderazgo sometido a la voluntad de Dios. Aquí, mis hermanos, yo veo como versículo clave, como siempre digo en lo personal, en el capítulo 13, versículo 14, dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aquí nos está hablando acerca de David. Pero mi hermano, permíteme decirte que esto también aplica en estos tiempos. Si tú piensas que la única que tiene que ir a la iglesia es tu esposa, no. Tú eres el varón de la casa. Tú eres la cabeza del hogar. Tú como varón tienes que arrimarte a los caminos de Dios para guiar a tu familia, para guiar a tu casa, ¿ok? Y Dios te va a usar, porque Dios está buscando a un varón que sea conforme a su corazón. Y tú puedes ser ese varón, ¿ok? Ahora, vamos a ver de qué nos habla el libro de segunda de Samuel. El autor, como ya los dije, viene siendo Samuel, y parece que también fueron los profetas Natán y Gad. Escribieron algunas de las secciones, y la fecha de su escritura puede haber sido más o menos por el año de 960 a.C. Su tema principal nos habla del reinado de David. Este libro es muy bonito, muy interesante. Todos los libros de la Biblia lo son,
pero este de aquí nos habla más acerca de David. David danzaba en la presencia del Señor. ¡Ah, qué cántico tan hermoso! Pero hay muchas cosas más que nos habla acerca de David. Como temas relevantes, nos habla de la importancia de la sanidad y de obedecer a Dios en todo momento, las terribles consecuencias del pecado, el poder del arrepentimiento y el perdón de Dios y la restauración. Yo veo en lo personal como versículo clave para el segundo libro de Samuel es, lo vemos en el capítulo 5, versículo 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Porque muchas veces nosotros buscamos que Dios nos dé la confirmación de lo que vamos a hacer o de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Confírmamelo, Señor. Lo más bonito y hermoso es cuando uno le está pidiendo a Dios y Dios le dice lo que tiene que hacer. Simple y sencillamente lo que tenemos que decirle nosotros a Dios es: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque no nos podemos revelar en cuanto al propósito de Dios, porque cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito, y ese propósito es el propósito de Dios. No es tu propósito, no es mi propósito, no es el propósito del pastor, no es el propósito de nadie más, es el propósito de Dios, por lo cual estamos nosotros aquí. Ahora vamos a estar viendo los otros libros que vienen siendo Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Hay que recordar que estos dos libros formaban también un solo libro, un solo rollo, ¿ok? Y de ahí hubo también la separación, como primer libro y segundo libro, Primera de Reyes o Segunda de Reyes, viene la separación, pero era un solo rollo. Se cree que este rollo se escribió entre los años 560 y 540 antes de Cristo. Nos hablan como su autor. Originalmente lo conocemos como los dos libros de Reyes que se formaban en un solo libro, que ya se los acabo de explicar. Su autor, según la tradición judía, nos habla del profeta Jeremías, pero no existe un consenso real en esto. Lo que sí parece evidente es la familiaridad del autor con el libro de Deuteronomio, el libro que acabamos de estar viendo. Dice, ya que en los libros de los reyes se usa un lenguaje similar al de Deuteronomio. La fecha de escritura parece estar entre el año 560 y 540. Como tema principal vemos el reinado de Salomón. Este libro también es muy bonito, nos habla de Salomón. Nos habla de las bendiciones que trae la sabiduría. Acuérdense que Salomón fue uno de los hombres que tuvo más sabiduría. Nos habla de las terribles consecuencias de dar la espalda a Dios por seguir a otros dioses. Esto es idolatría. Permíteme repetirlo una vez más. Nos habla de las terribles consecuencias de dar la espalda a Dios por seguir otros dioses. Esto es idolatría. ¿Ok? La división del reino de Israel. De esto es de lo que nos habla. Yo veo como versículo clave para este libro de Primera de Reyes es el capítulo 6, versículo 1. Comenzó él, hablando de Salomón, a edificar la casa de Jehová. Qué bonito es cuando uno como hombre empieza a edificar la casa de Jehová. Tú puedes edificar la casa de Jehová empezando en tu hogar, edificando tu hogar para la honra, la gloria de Dios nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes. Acuérdate, como ya lo dijimos, que este libro es parte del mismo rollo del primer libro y que se escribió entre el año 560 y 540. Vamos a estar viendo como tema principal la historia del reino dividido. Aquí vemos cuándo se dividió el reino de Israel y el reino de Judá. Y desde entonces vienen todas las consecuencias y problemas que tenemos hasta el día de hoy. ¿Ok? Vemos como otros temas revelantes la influencia de los reyes o líderes sobre el pueblo y las consecuencias de su moralidad o inmoralidad. Los últimos días de la profecía. Vamos a estar viendo al profeta Elías y el ministerio del profeta Eliseo. Vas a decir, bueno, pero ¿por qué hablamos de tantos profetas, hermano? Porque en ese tiempo existía mucho profeta, ¿ok? Y todos eran guiados por el Espíritu Santo, todos eran guiados por Dios, todos tenían el conocimiento
en base a lo que Dios quería. ¿Ok? Ahora, en el libro de Segunda de Reyes, yo veo como versículo clave, veo en el capítulo 17, versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Wow, en todos los pecados de Jeroboam. ¿De qué pecado nos estará hablando? ¿Quieres saber de qué pecado nos está hablando? Te invito a que veas el libro Segunda de Reyes, ¿ok? Son libros que son muy interesantes, son libros que, como hemos dicho, son libros de historia, porque nos van a ir ayudando en el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos que aprender nosotros lo que es la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, vamos a estar viendo lo que es el primer libro de Crónicas. Vamos a ver Crónicas 1 y Crónicas 2, ¿ok? Vamos a estar viendo que como autor nos ponen al igual que los libros de Samuel y los libros de Reyes, los dos libros de Crónicas formaban uno originalmente, un solo rollo. Acuérdate de eso, ¿ok? Primera de Reyes, Segunda de Reyes era un solo rollo. Acuérdate que el libro de Crónicas era un solo rollo, y acuérdate que Primera de Samuel y Segunda de Samuel eran un solo rollo. Pero con el tiempo decidieron dividirlo en dos. Y lo mismo pasó aquí con el libro de Crónicas. Dice, la fecha en que se escribió más o menos el libro de Crónicas fue entre el año 1011 y 971 antes de Jesucristo. ¿Ok? Los libros de Crónicas nos narran temas paralelos a los que vemos en los libros de Samuel y los libros de Reyes. La mayor parte del primer libro de Crónicas, que es lo que vamos a ver, lo que estamos explicando ahorita, se enfoca en el reino de David y la historia de Judá. Como temas revelantes nos habla las genealogías, la importancia que tiene cada individuo dentro del plan de Dios, porque cada uno tenemos un plan de acuerdo a Dios, y más en ese tiempo de antes, porque desde ahí viene la genealogía, y vamos a llegar al punto donde nació Jesucristo, y vamos a estar viendo todo eso, ¿ok? Dice, nos habla acerca del sacerdocio y la forma en que el pueblo debía de adorar y venerar a Dios. Nos habla de una costumbre que se tenía que hacer, no que es algo que se tiene que hacer desde que híncate, párate, muévete, ponte, brinca. No, es algo que se tiene que hacer con respeto, ¿ok? Pero más que nada, ahora en nuestros tiempos, te tiene que salir de tu corazón, ¿ok? Vamos a estar viendo como versículo clave, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención, en el capítulo 9, versículo 1, dice, contado todo Israel por sus genealogías. Hermanos, aquí está hablando del padre, de la madre, del abuelo, de la bisabuela, del tatarabuelo, y así hasta desde el principio hasta casi llegar a la rama mesiánica. Rama mesiánica se llama a todo lo que es la genealogía de Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a estar viendo qué es lo que nos dice en Segunda de Crónicas, mi hermano. En Segunda de Crónicas nos dice que este libro, según la tradición judía, su autor es Esdras, lo mismo que el autor del primer libro, Esdras, ¿ok? Dice, pero esto no se puede confirmar con certeza, no hay una certeza, pero se le atribuye a Esdras, ¿ok? Vamos a estar viendo que la fecha en que se escribió el segundo libro, que acuérdense que era un solo libro, pero se escribió este segundo libro, se cree que en el año de 971 y el año de 586 antes de Cristo. Como tema principal es el relato del reinado de Salomón y de otros reyes con todas sus virtudes y defectos. Vamos a estar viendo la decadencia espiritual de algunos reyes y del pueblo en general. Vamos a estar viendo el deseo de los reyes buenos de guiar al pueblo hacia la restauración espiritual. Vamos a estar viendo acerca de la santidad de Dios. Vamos a estar viendo el libro que el libro nos termina relatando el comienzo de la cautividad del pueblo en Babilonia. Otra cautividad para el pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. Porque ese era un pueblo escogido por Dios, pero era un pueblo muy rebelde. Y así somos muchos, somos escogidos por Dios, pero somos muy rebeldes. ¿Ok? Yo encuentro como versículo clave que a mí me llama la atención
En el capítulo 30 vamos a ver dos versículos, capítulo 30, versículos 18 y 19, pero nos hablan acerca de que Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Si tú ya preparaste tu corazón para buscar a Dios, lo único que te hace falta es aceptarlo adentro de tu corazón, y eso es una oración de fe. Esa oración se hace para cuando tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón. Como te digo, Él viene y toca la puerta. Si tú le abres, Él va a entrar. Si tú no le abres, Él se va a mover, va a seguir su camino. Pero tú necesitas a Dios. No me hables de religión, porque no te voy a hablar de religión. Yo te estoy hablando de lo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, vas a ser salvo. ¿Ok? Ahora, permíteme hablarte del siguiente libro, que es el libro de Esdras. ¿Ok? En el libro de Esdras, autor, y cuando se escribió los manuscritos hebreos del libro de Esdras, y nos dice que fue Esdras y Nehemías, aparecen como en un solo libro. Estamos hablando de los dos libros siguientes. ¿Ok? Era un solo libro. Se acepta tradicionalmente la autoría de Esdras, y se piensa que el libro que él escribió o compiló al menos gran parte de este libro entre los años 460 y el año 400 a.C. Su tema principal habla del final del exilio en Babilonia y el comienzo del regreso del pueblo de Israel. También vamos a ver como temas relevantes, vamos a estar viendo la reconstrucción del templo en Jerusalén. Desde entonces se está tratando de hacer el templo de Jerusalén. Cuando veamos señales así, hay que estar pendientes. Vamos a ver por qué cuando empecemos a ver el libro de Apocalipsis. Nos habla acerca del liderazgo espiritual de Esdras, llevando al pueblo al arrepentimiento ante Dios. La importancia de obedecer la palabra de Dios. Ahora, permíteme decirte el versículo clave de Esdras. Ahorita lo vamos a encontrar. Estoy hojeando mi Biblia, pero por mientras permíteme decirte que debemos nosotros de estar pendientes en cuanto hable siempre del pueblo de Israel, haga noticias, hay que estar pendientes, porque recuérdate que es el pueblo escogido, y hasta la fecha sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros ya somos salvos porque somos gentiles, y eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a los evangelios, ¿ok? Ahora permíteme decirte que el versículo clave de Esdras, yo lo veo en el capítulo 9, versículo 9, que nos habla: en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Siempre y cuando tú le sirvas a Dios, siempre y cuando tú ores a Dios, siempre y cuando tú estés con Dios en tu corazón y en tu pensamiento, Dios no te va a desamparar. Dios va a estar contigo en todo momento. No es como en muchas ocasiones, en las buenas y en las malas. Sí, en las buenas y en las malas va a estar Dios contigo. Va a estar cuidándote y va a estar viendo que todo esté bien, tanto en ti como en tu familia, como con tu papá, con tu mamá, tus hermanos, tus hijos y cada uno de los miembros de tu familia y de tus amistades. Siempre hay que estar pidiendo por todos ellos en nuestras oraciones también. ¿Ok? Ahora vamos a ver el libro de Nehemías. Acuérdate que es lo que dije anteriormente, que el libro de Nehemías se cree que el autor es Esdras, ¿ok? Y que también formó parte de este Nehemías acerca de este libro. Esdras formaban un solo libro. Acuérdate que se formaba un solo libro. No se sabe con seguridad quién fue el autor. Se cree que fue Nehemías. Pero acuérdate que estaban entre Nehemías y Esdras, porque esos dos libros eran uno solo, ¿ok? Ahora vamos a recordarnos de una cosa, que este libro todo lo que se ha encontrado acerca de este libro fue entre el año de 445 y el año 420 antes de Jesucristo. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Nehemías? En el libro de Nehemías vamos a encontrar la construcción de las murallas y las puertas de Jerusalén que habían sido consumidas por el fuego. Otros temas relevantes, vamos a ver la soberanía de Dios aún sobre reyes y pueblos paganos. Cuando dice pueblos paganos, son pueblos que son idólatras, que tienen muchos dioses y que tienen muchas creencias. Todo termina funcionando de acuerdo al plan de Dios, porque siempre, no importa qué, siempre hay un plan y Dios lo lleva a cabo. Vamos a estar viendo acerca del celo de Nehemías
por construir las murallas y la perseverancia aún en medio de la mucha oposición por parte de los enemigos. Siempre, siempre, siempre en la vida de cada uno de nosotros vamos a tener alguien que se opone hacia lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Siempre hay alguien que se va a oponer, pero tenemos que seguir hacia adelante. La importancia de estar siempre preparados para la batalla, la importancia de la sanidad y el de obedecer los mandamientos de Dios. Yo veo como versículo clave aquí en Nehemías, mi hermano, veo en el capítulo 13, versículo 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y eso es parte de una oración muy bonita. Siempre hay que estarle pidiendo a Dios que se acuerde de nosotros, que esté con nosotros. No que nos olvida, pero tenemos nosotros que recordarnos a nosotros mismos. ¿Okay? No que a Dios se le olvida, porque a Dios no se le olvida nada. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el libro de Esther. Esther. Se desconoce completamente al autor, pero a través de los tiempos se ha considerado a Esdras, a Nehemías y a Mardoqueo como posibles autores. La fecha en la que se escribió el libro podría estar entre el año 483 y 473 a.C. Su tema principal es la liberación del pueblo judío bajo la amenaza del exterminio a través de la reina Esther. ¿Sabes que el pueblo judío ha experimentado exterminios, pero no han logrado terminarlo? O el último que podemos recordar así por parte de la historia fue con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no quería a los judíos y empezó a matar a todos y cada uno de los judíos, pero no los logró exterminar. Eso es algo que es interesante, porque el pueblo judío ha pasado por todo esto. ¿Okay? Fíjate que uno de los temas revelantes en este libro de Esther nos habla del odio y el prejuicio racial, el gran poder de Dios para guardar y preservar a su pueblo, la soberanía de Dios, como Él coloca a una persona en el lugar preciso para cumplir una misión en un momento específico. Hay que recordar una cosa, mi hermano, mi amigo, mi amiga, y en esta hora yo te voy a decir que Dios no anda buscando a gente preparada, a gente con título teológico, título de doctorado, título de reverendo, no. Dios está buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. ¿A qué me refiero con esto? Si tú piensas que para poder hacer la obra de Dios tienes que pasarte 15 o 20 años estudiando la palabra de Dios en colegios, permíteme decirte que no es así, mi hermano. Dios te va a usar. A mí me ha tocado ver gente que no sabe leer y se sabe toda la Biblia. Se sabe toda la Biblia y no sabe leer. ¿Por qué? Porque Dios los está usando a ellos. Y asimismo Dios te va a usar a ti. Asimismo Dios puede usarte a ti a hacer cosas maravillosas. Ok, mi hermano, con esto concluimos los primeros el segundo estudio de lo que es la Biblia. Ahora permíteme hacerte unas cuantas preguntas para el repaso de esta lección. Vamos a hacerte preguntas como: ¿qué es el Pentateuco? ¿Tú sabes qué es el Pentateuco, mi hermano? ¿Te acuerdas que lo estudiamos? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió el Pentateuco, hermano? ¿Te acuerdas quién lo escribió? Sí, lo escribió Moisés. ¿Cuántos son los libros de historia en el Viejo Testamento? ¿Te acuerdas cuántos son? Sí, son 12. Hablamos nosotros de Josué, de Jueces, de Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Hablamos de Esdras, de Nehemías y de Esther. Estos son los libros de historia del Viejo Testamento y nos hablan de muchas cosas que tenemos que aprender. Y que poco a poco yo te invito a ti a que estés estudiando la Biblia. Estos estudios que estamos haciendo los resumidos para avanzar, ¿ok? Pero en tu congregación busca que se te den estudios para avanzar espiritualmente. Es un estudio espiritual que te va a ayudar para llenarte, ¿ok? Ahora, perdón.
Como resumen de nuestra lección, vamos a ver que los libros históricos en el Antiguo Testamento tratan sobre la formación del pueblo de Israel, el exilio a Babilonia y el regreso a Jerusalén. En estos libros aprendemos sobre las murallas que cayeron en Jericó. Oh, muy interesante. El reino de David. Conocemos al profeta Elías y una serie de reyes irreverentes. La gran lección es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. Permíteme preguntarte, ¿qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? La respuesta es muy sencilla: obediencia y fidelidad. Esta serie de libros en la Biblia están después del Pentateuco y antes de los libros proféticos, poéticos, que es lo que vamos a estar viendo en nuestra próxima lección. ¿Okay? Para nuestra próxima clase, nuestro próximo estudio que vamos a estar teniendo, vamos a tener alrededor, ya hablamos de lo que es la Biblia, fue nuestro primer estudio. Ahorita hablamos del Pentateuco, de los 12 libros de historia, es nuestro segundo estudio. Pero para la próxima clase vamos a tratar de terminar el Viejo Testamento. Vamos a tratar de terminar en resumen todo lo que es la Biblia en cinco lecciones. Digo 4 porque la primera lección fue nada más explicarte lo que es la Biblia y sus diversidades de versiones que hay. ¿Okay? Ahora, en ese estudio, que yo lo puse en número 2, acabamos de hablar de lo que es el Pentateuco y de los 12 libros de historia. En el siguiente estudio que vamos a tener, vamos a tratar de cubrir cada uno de esos puntos, pero vamos a hablar de 5 libros proféticos, 5 libros de profetas mayores, 12 libros de profetas menores. Estos libros tienen mucha información acerca de las profecías del Mesías, el Cordero. Estamos hablando del Hijo de Dios, que viene siendo Jesús, al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, espero que estos estudios te ayuden a entender un poco más lo que es la Biblia y de cómo Dios nos está hablando desde el principio de la creación. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Pero antes de despedirnos, mi hermano, permíteme hacer una pequeña oración. Padre, en este momento estamos aquí delante de tu presencia. Te pedimos que inclines tu oído hacia esta oración que vamos a levantar delante de tu presencia. Mi Dios, tu palabra dice que donde 2 o 3 en tu nombre estén, ahí estarás tú. En este momento vemos más de 3 que estamos orando delante de tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que seas tú el que dé bendiciones a cada una de las personas que ven estos videos, el que seas tú el que dé esa paz y tranquilidad hacia estas personas que están viendo estos videos. Darles el conocimiento, la sabiduría y la paz que necesitan en sus vidas. Padre, en este momento, si alguna de esas personas que están viendo estos videos está en enfermedad, te pedimos que le des la sanidad. Esa sanidad que tu palabra nos dice que ya recibimos nosotros, porque dice tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido sanados y bajo esa promesa nosotros lo creemos. Si alguna de esas personas que está viendo estos estudios está enferma, en el nombre de Cristo Jesús, proclamamos la sanidad. Esa sanidad que debemos de creer que vamos a tener en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, Padre, te pido que nos guardes y que nos cuides a cada uno de nosotros, cada una de nuestras salidas y nuestras entradas que hacemos durante el día. Sé tú con cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre Celestial. Te pido que pongas ángeles que acampen alrededor de los hogares de cada una de las personas que escucharon este estudio y que lo vieron, Padre Celestial. Te pido también asimismo que des la paz y tranquilidad para que puedan descansar en sus sueños cuando duerman, Padre Celestial. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga una vez más. Para cada uno de ustedes, su hermano, su servidor, hermano Saúl González, servidor de ustedes y su servidor de Jesucristo. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.